Partamos con eso. ¿Alguien quiere? ¿Tiene alguna duda? Igual vamos a hacer un mini repaso de lo de la clase pasada. Ya, bueno, no hay nada, entonces parto yo. Ya. Lo importante de, o sea, digamos, todo fue importante, pero lo que vamos a rescatar de la clase pasada para enganchar un poco con la de hoy día es lo que llamamos caracterización del supremo, o que ustedes lo pueden tomar igual como si fuese la definición, ¿ya? O sea, en el fondo cuando uno habla de una caracterización es de algo que funciona equivalentemente. Entonces, ya no me quedo derecha, no rindo. Entonces uno lo podría haber partido definiendo de esa forma o después lo va jugando. Y en el fondo el único cambio que de verdad hicimos es para la parte de ser la menor cota posible. Entonces lo que dijimos fue que un supremo para un conjunto A, cualquiera, no tiene por qué ser un intervalo, puede ser cualquier cosa, dijimos que el supremo de A es S, sí, y solo sí, pasaban dos cosas. Primero, S es cota superior, que es lo que tiene que ocurrir siempre. Y además, si yo a esa cota superior le quito un poquito, siempre encuentro un elemento del conjunto que es más grande. Digo al revés. Ahí está. Ya, de hecho, lo pusimos así en la caracterización. ¿Ya? Y esto monísticamente se ve como que si este fuese mi conjunto, acuérdense que este es muy recta, mi conjunto puede ser cualquier cosa, así que no lo quiero dibujar como si fuera un intervalo. El conjunto son los puntos amarillos. Mi supremo está aquí, este es ese. Lo que quiere decir es que esa cosa es el supremo siempre y cuando yo me muevo un poquitito a la izquierda, por ejemplo aquí, y encuentro algún tipo que está en el conjunto que, que es más grande. ¿Ya? Y eso tiene que pasar independiente de cuál sea el epsilon que tomemos. Si uno tiene la manía en matemática de ponerle epsilon a las cosas que quiere tomar chiquititas, pues aquí dice para todo, pero la idea de decir para todo es que uno en general va a estar tomando cosas chiquititas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio de esa cosa. Y el ejercicio es el siguiente. Veamos que si A y B son conjuntos con supremo, entonces el conjunto que se lo voy a definir ahora, el conjunto A más B, que es el conjunto de sumar elementos con uno en un conjunto y el otro en el otro. ¿Ya? Tomar un elemento de cada uno y sumarlos, ¿ok? Porque como estamos hablando de numeritos reales en este caso, no vamos a tener nunca problemas para sumarlos, así que el conjunto en el que sumamos numeritos. Eh, el conjunto bla tiene supremo y además el supremo del conjunto A más B es el supremo de A más el supremo de B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es ver que este conjunto, que nos definieron aquí arriba, tenga supremo y que además cumpla esto. Entonces, en el fondo nos están diciendo, miren, este es el que va a ser candidato. Entonces, lo que tenemos en verdad es que miramos aquí arriba nuestra caracterización, el conjunto, el A de aquí arriba, es nuestro A más B aquí. Y
El S, que es el que estamos usando como cota superior, es esta cosa que está aquí a la derecha. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que tenemos que hacer es verificar entonces qué. Usemos otro color ¿Qué es lo que se hace en este ejercicio? Primero hay que ver que supremo de A más supremo de B es cota superior. ¿Ya? ¿Qué significa que sea cota superior? Que es una barrera que ningún elemento del conjunto puede superar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sabemos? Que el supremo de A es el supremo del conjunto A y que el supremo de B es el supremo del conjunto B. Entonces lo que sabemos, lo que tenemos como información, es que para todo elemento de A, pase lo que pase, tiene que ser menor que el supremo, porque eso es lo que significa ser el supremo. ¿Ok? Y lo mismo pasa con B, pero con su propio supremo. Entonces, lo que yo necesito hacer es ver que cuando yo sumo un elemento cualquiera de A con un elemento cualquiera de B, esa suma no puede ser mayor a supremo de A más supremo de B. Entonces, ¿dónde nos agarramos de esto que está aquí? Porque aquí yo tengo un elemento cualquiera de A que está acotado por este supremo y un elemento cualquiera que está acotado por el otro supremo. Entonces, ¿qué pasa si yo junto estas dos proposiciones? Yo digo, bueno, tomo una A cualquiera, tomo un B cualquiera, y si yo lo sumo, tengo que A es menor que el supremo y B es menor que el supremo. Entonces, cuando yo sumo A con B, respeto el orden de estas cosas. Entonces, como tengo A más B sumado, tengo los lados derechos sumados. Supremo de A más supremo de B. ¿Por qué? Porque yo sé que este morado es menor que este morado y sé que este amarillo es menor que este amarillo. Entonces, cuando lo sumo, eso sigue siendo cierto. ¿Ya? Entonces, con esto, qué es lo que veo? Veo que efectivamente esta cosa es cota superior. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, A más B, son cualquiera. Son un elemento cualquiera de el conjunto A más B. ¿Por qué es cualquiera? Porque aquí dice que esto es verdad para todo. ¿Ya? Esa es la parte importante. Como dice para todo, entonces es verdad para cualquiera. Y entonces junté las dos cosas que yo ya sabía que ocurrían. Ya, entonces con eso probamos la primera parte. Esa cosa que me dieron como suma, que era el supremo de A más el supremo de B, es efectivamente cota superior. ¿Qué es lo que nos falta? Ver qué es la menor cota posible. Entonces, veamos qué es la menor cota posible. Entonces, siempre hay que partir de lo que ya sabemos. ¿Qué es lo que ya sabemos? Que el supremo de A es el supremo de A, o sea que es la menor cota posible para A, y que el supremo de B es la menor cota posible para B. Entonces, de la información que tenemos, sabemos que para todo, le voy a poner nombre a este epsilon. Acuérdense que el nombre o la letra que le pongamos es irrelevante porque son mudas, o sea, da lo mismo que es lo que vamos a hacer. O sea, el nombre que le pongamos porque el rol lo va a jugar igual. Entonces, lo que sabemos es que para todo epsilon A, le voy a poner, existe un elemento A en A, tal que A es más grande que el supremo de A menos epsilon. ¿Sí? Esto es usar este 2 que está aquí, solo que cambié epsilon por epsilon A, como para dejarlo súper claro que es el de ese conjunto. Y lo mismo pasa con B, porque el supremo de B también existe. Entonces, voy cambiando todo lo que decía A, lo cambio por B. ¿Ya? Ahí uso. Eso es lo que tenemos disponible como información.
Entonces, ¿qué es lo que me gustaría? Nos gustaría que dijera A más B mayor que supremo de A más supremo de B. ¿Sí? Porque este sería nuestro S menos epsilon. ¿Ya? Esto es lo que nos gustaría llegar a encontrar. ¿Ok? Y con eso tendríamos que esa suma es justo la menor cota posible. Entonces, ¿a quién se le ocurre algo? Es similar la idea a lo que hicimos recién. Eso fue un spoiler. ¿Tendría que ser A menos B o no? Pero digo, ¿qué se te ocurre hacer como con estas dos cosas? Porque la idea es que partamos de aquí. Sí, por eso lo anoté. Ah, ya. ¿Qué hicimos antes con la información que teníamos? Justo antes, me refiero aquí arriba. Aquí, ¿qué hicimos? Junté las dos cosas que sabíamos y las sumé para mantener la desigualdad, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a probar acá es hacer lo mismo. Si yo junto estas dos cosas, yo digo, para todo epsilon A y epsilon B mayor que 0, estas son cualquier cosa, yo sé que existe un elemento en A y que existe un elemento en B. ¿Qué hacen estas dos cosas? Si quieren, vamos a hacer un paso intermedio, que es juntar las dos en una sola. Entonces dicen B mayor que supremo de B menos epsilon B. Ya pasan estas dos cosas. Así que acuérdense que eso de ahí era I. ¿Ok? Como pasan las dos cosas, yo puedo sumar esas dos cosas. ¿Ok? Si las sumo, entonces tengo a la izquierda, tengo A más B, y a la derecha, bueno, aquí voy a tener el mayor estricto, y aquí a la derecha voy a tener supremo de A menos epsilon A más supremo de B menos epsilon B. Ya, si Profe, quieren. una ¿Mm? consulta. No Dime. entiendo lo que es el ¿cómo le dice? El ¿Sí? signo de A, ¿Eso? no lo que pone el menos. Ve que pone el supremo de A menos. Sí. No entiendo lo que es eso. Profe, Ya, espérate. profe, antes que Espérate. siga avanzando, ¿puede ¿Sí? explicar todo, no? ¿Todo? ¿Y por qué no me paraste? Ya, a ver. Estamos acá. Esto lo vimos en la clase pasada, lo que está justo lo que está aquí, esto, ¿ya? ¿Y qué es lo que les dije que era eh, la forma en la que uno decía esta cosa es el supremo? Y lo que necesita un supremo es ser más grande que todo el conjunto, que es lo que está al principio, esto es más grande que todo el conjunto. Y lo segundo es ser la cosa más chica que es más grande que todo, ¿ya? Y ser la cosa más chica que es más grande significa que si yo estoy parado, miremos este dibujo, si yo estoy parado aquí, esta línea roja es mi cosa, mi supremo. Yo estoy diciendo que no podéis bajar más porque si no ya no soy supremo, o ya no soy cota. Significa que yo me muevo un poquitito y ese me muevo un poquitito es el epsilon, es esto. ¿Ya? Eso es para la primera pregunta que me hicieron. Ya, Ese sí. supremo menos epsilon es ese poquitito que me muevo por la izquierda. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando yo me muevo un poquitito? Lo que me dice que yo soy la menor cota posible si es que cuando yo me muevo un poquitito, dejo de ser cota. ¿Qué significa dejar de ser cota? Que alguien es más grande que yo. Entonces, aquí me moví un poquitito al punto azul. ¿Y qué pasó? Que se me metieron, en este caso, dos amarillos a la derecha. ¿Ya? Entonces, al menos hay Profe, uno de los dos que se me metió a la derecha. ¿Sí? una consulta. Eso que nos dijo recién, esa resta que se hace con el supremo, queda como, a ver, no sé cómo explicarlo, si es que ese es solamente un poquito o es todo lo que es hacia adentro, como todo lo del conjunto. No, no, no. El epsilon es cualquier cosa. Entonces puede ser un poquito, puede ser caleta. Lo importante es que da lo mismo cuánto te mueves. Siempre te pasa Profe, alguien. Espérame, Ignacio. La idea de que diga para todo epsilon es que ¿Mm? da lo mismo. Tú puedes decir 1, 14, 0,0001 y A da lo cualquier mismo. número que esté dentro del conjunto. O sea, no. El epsilon no está dentro del conjunto.
El epsilon es cualquier cosa, es lo que tú decidís caminar para atrás, por decirlo así. ¿Cachai? Ya. ¿Y qué es lo que Pero si pasa? yo Que da camino para lo... atrás después del, Ujú. si yo camino hacia atrás, después del Supremo, soy parte del conjunto, ¿no? No necesariamente, pero eso es lo que dice esta parte. A lo mejor cuando tú te corrís epsilon para atrás, no caes dentro del conjunto, porque de hecho aquí en este dibujo creo que sí caí, pero alguien me podría haber dicho otro epsilon, por ejemplo, y caer aquí, que ya no soy del conjunto, pero lo que importa es que adelante tuyo, o sea, para la derecha, hay alguien que sí es del conjunto. No importa que justo ese menos epsilon no sea del conjunto, está lo mismo. Lo importante es que de ahí para adelante te queda un espacio y se te mete alguien que sí está en el conjunto. ¿Ya? Eso es lo importante. Ya, Ignacio, te toca. Profe, ahí en el dibujito que hizo, entonces X es lo mismo que S menos, el supremo menos epsilon, ¿no? No, no es justo. Yo el que estoy apuntando con X es el amarillo que se me quedó adelante. Ah, ya, ya, a ver. ¿Ya? Estoy viendo. Ah, no, no, es ese como azul que está detrás Ah, del S menos epsilon, es ¿cierto? que lo que pasa es que ahora rayé más cosas, pues, pero mira, hago el dibujo de nuevo para que lo entendamos mejor. Ahí está la recta, ¿ya? Esto solo es la recta para indicar como la posición. Mi conjunto son los puntos amarillos, ¿ya? Puede ser cualquier cosa, por eso lo dibujo así bien random. Mi supremo es la cosa roja. Acuérdense que lo que vimos es que el supremo puede estar en el conjunto o puede no estar. Puede pasar cualquier cosa, ¿ok? Lo que dice la proposición es que ustedes me pueden decir, da lo mismo el número que me digan, mientras sea positivo. Si yo hago una línea después de moverme en esa distancia que ustedes me dicen, por ejemplo ahí, yo encuentro a alguien que le llame X, que está en el conjunto, o sea que es un amarillo, que es más grande. Ah, ya, ya. ¿Ya? Ok, ahí Esa es sí. la idea. Y da lo mismo de qué tamaño sea el epsilon, porque en el fondo yo puedo hacerle aquí super mega zoom, por ejemplo, y alguien podría decir, pero muévase acá, profe. Y yo les digo, bueno, pero aquí hay un X también. Ahora se ve súper gordo esto porque el lápiz mantiene el ancho, pero Sí, sí, pasa así. el punto es que siempre encuentro a alguien, ¿ya? Ya. Si uno Ok, le pudiera gracias, hacer profe. esta suma a las pizarras sería bacán. Ah, ahora no puedo llegar a 100. Ya me rindo, lo voy a dejar ahí. Eh, ya, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Probando que en este conjunto en concreto que está definido aquí, que es el conjunto de la suma de A con B, ese conjunto consiste en agarrar dos conjuntos cualquiera y sumar todos los elementos con todo, ¿ya? Entonces, esto en el fondo, por ejemplo, si yo tuviera el conjunto, qué sé yo, 1, 2, 3 y el conjunto 2, 2, bueno, 2, 2 no, porque aquí, ese, si yo hiciera el conjunto A más B, sería el conjunto que tiene al 1 más 2, o sea, el 3, tiene al 1 más 4, o sea, el 5, después al 2 más 2, al 2 más 4, al 3 más 2, el 5 que ya está, y al 3 más 4, el 7. ¿Ya? Ese es el A más B. Sí, es literalmente sumar las cosas, ¿ok? Y lo que yo estoy diciéndoles es que cuando yo tengo ese conjunto, yo puedo decir que su supremo es sumar los supremos por separado. Por ejemplo, en este conjunto de aquí arriba, el supremo, como tiene máximo estos dos, tienen un valor máximo, el 3 y el 4. Como tienen máximo, el supremo vale lo que vale el máximo. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Entonces, el supremo de A en este caso es 3 y el supremo de B, aquí le puse un 3, ahí, el supremo de B es 4. Y el supremo de A más B también le pasa que es el máximo, que es 7. Y es justo 3 más 4 que son los dos supremos. ¿Ya? Eso pasa siempre. Y da lo mismo como sean los conjuntos. ¿Ok? Con esto es más fácil de tener el ejemplo, pero da lo mismo cuáles sean. Entonces, lo que hay que ver para saber que esta cosa es el supremo, nos dicen que es la suma. Entonces, lo que yo tengo que verificar, como ya tengo mi S de aquí arriba, que es supremo de A más supremo de B, lo que tengo que hacer es que ese numerito tiene que cumplir las dos cosas que tiene que cumplir el supremo. Primero, ser cota superior, y de segundo, ser la más chica de todas las cotas superiores.
Entonces, esta cosa que es cota superior, lo vamos a revisar en esta primera mitad, que es aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Yo ya sé que el supremo de A es el supremo de A y que el supremo B es el supremo de B. Entonces, yo sé que esos dos números por separado son cotas del conjunto A y cotas del conjunto B. Y lo que yo anoté entonces en esta parte, aquí, es que efectivamente ese número es cota de A y este número es cota de B. ¿Vale? Y después dije, si yo tengo un conjunto que es la suma, lo que me hace sentido es sumar estas dos cosas. Entonces yo junté estas dos afirmaciones en una sola y dije, para todo A y B, que yo tome en los respectivos conjuntos, cuando yo sumo estas dos cosas, si yo sumo una desigualdad, todo lo que es más chico lo dejo a un lado y todo lo que es más grande lo dejo al otro, ese orden se va a mantener. Si yo dijera, por ejemplo, qué sé yo, 2 es menor que 4 y después dijera 1 es menor que, bueno, vamos a poner así, menos 3 es menor que menos 1, por ejemplo, y yo sumo estas dos cosas, sumo los dos lados izquierdos, me queda 2 menos 3 menor que 4 menos 1. Entonces esto queda menos 1 menor que 3, ¿ya? Y sigue siendo verdad. Entonces lo que hice aquí fue sumar este de acá con este de acá. Entonces los dos lados izquierdos me dan A más B y los dos lados derechos me dan supremo de A más supremo de B. ¿Por qué me servía esto? Porque yo necesito tratar de hacer que me quede supremo de A más supremo de B en alguna parte y A más B en otra parte. Y aquí justo me quedo A más B, como A y B son cualquier cosa, entonces ese A más B es un elemento del conjunto A más B, porque es cualquier cosa. Y a la derecha me queda lo que me quería, que me queda a la derecha, como cota superior. Entonces con eso probé que era cota superior. ¿Vale? Y lo que me queda ahora es revisar qué es la cota más chica posible. Como revisamos qué es la cota más chica posible, es esto que está encerrado acá en amarillo. Me gustaría tratar de hacer que yo tome un épsilon cualquiera, ¿ok? Y que yo encuentre un elemento en A más B, que lo podemos escribir así, tal que ese elemento sea más grande que el supremo, que acuérdense que era la suma, menos un numerito. Ya, y eso es lo que estábamos haciendo. Entonces, de nuevo, yo sé que por separado esta cosa y esta cosa me lo cumplen, y aquí le puse nombre a esto porque tengo dos propiedades que se escriben igual, entonces para no confundir los numeritos. Como para decir, el epsilon A es el que está relacionado al conjunto A y el epsilon B es el que está relacionado al conjunto B. Los puedo llamar igual, pero es para no confundirse que le cambiamos el nombre. Como para saber cuál es cuál. ¿Ya? Y eso fue la explicación de todo lo que llevamos desde el principio. Espero que se haya entendido un poquito mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora como meta? Tratar de nuevo de armar este A más B. Entonces, lo que yo les dije fue, ya que tenemos estas dos desigualdades, hagamos lo mismo que hicimos antes, sumarlas, para que la cuestión funcione. Entonces yo la sumé, en este caso tengo el A y el B a la derecha, digo a la izquierda, después tengo un símbolo de mayor que, y tengo estas dos cosas a la derecha. Entonces aquí está la primera cosa y la segunda cosa. ¿Cuál es el tema? Que a mí me gustaría que esto estuviera escrito de otra forma. Entonces yo lo voy a reordenar para que se parezca a lo que quiero que diga. Y lo que quiero que diga es que aquí diga supremo de A más supremo de B. ¿Ok? ¿Y qué es lo que me sobró? Me sobró el menos epsilon A menos epsilon B. ¿Ya? Estas dos líneas dicen lo mismo, solo que las ordené otra vez. ¿Ok? ¿Qué hago ahora? Que si yo me fijo atentamente, aquí dice lo que quiero que diga. ¿Sí? Puedo poner los mismos corchetes para ser coherente. Ahí. ¿Ya? Y lo que me gustaría es que aquí dijera menos epsilon, ¿no? ¿Ya? Pero piensen en lo siguiente. Yo aquí ya junté todo en una sola proposición. Y ese número y ese número son dos cosas cualquiera. Entonces yo podría decir, eh, llamemos, siempre ando a escribir, llamemos al epsilon A y al epsilon B, epsilon A.
Porque como son cualquier cosa, aquí, que de hecho esto se puede escribir así, esta suma también es cualquier cosa. ¿Ya? Si yo sumo dos cosas positivas cualquiera, me dan una cosa positiva cualquiera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que acabo de escribir cuando tomo esto en consideración? Acabo de escribir que para toda cosa cualquiera positiva, tengo un elemento en A, tengo un elemento en B, tal que, cuando yo lo sumo, esto me queda más grande que el supremo de A más el supremo de B, menos la cosa cualquiera. ¿Y qué es lo que escribí aquí? Entonces, con esto, digo que esto de aquí es la menor cota superior. Profe, ¿ese es el ínfimo? Supremo. Supremo. Pero el ínfimo que era, El ínfimo se porta igual, pero está para el otro lado. Digamos, no lo vamos a mirar, pero se porta igual. En general pero uno si no... queremos, Ujú, dale. esta es la cota menor, por cierto. Sí, po, pero es la menor de las mayores. Eso significa ser supremo. La más chica de las mayores. Por eso yo trato de no ocupar la misma palabra. Es la más chica de las mayores. El ínfimo es la más grande de las menores. O de las inferiores. ¿Ya? Acuérdense que dibujísticamente vean un conjunto enfrente suyo y se agarran la mano derecha y lo empiezan como a apretar hacia el conjunto. Cuando ya no puedan avanzar más hacia la izquierda, de hecho creo que lo mejor es que piensen que tienen la pantalla enfrente de ustedes. La pantalla es su conjunto. Y si ponen su mano derecha, así extendida, y la van moviendo hasta que tocan la pantalla, cuando tocan la pantalla, ese es su supremo. Y si ahora lo hacen al revés, toman la mano izquierda y le empiezan a subir, cuando tocan la pantalla, ese es su ínfimo. Porque van subiendo las cotas inferiores hasta que tocan el conjunto, ahí llegan al ínfimo, y con la mano derecha van bajando las cotas superiores hasta que tocan el conjunto. Ese es el supremo. ¿Ya? Pero en general uno no habla del ínfimo, porque se porta igual que el supremo, pero al revés. Entonces, por eso, por ejemplo, hablamos del axioma del supremo, y por eso uno en general hace puros ejercicios con el supremo. Pero el ínfimo hace lo mismo, solo que refleja. ¿Ya? Entonces, todas estas cuestiones ocurren. De hecho, por ejemplo, el ínfimo del conjunto suma es la suma de los ínfimos y se hace todo igual, excepto que ahora en vez de trabajar con lo supremo, o sea, en vez de ver el lado derecho del dibujito, por decirlo así, vemos el lado izquierdo del dibujito. ¿Ya? Entonces, para cerrar con esto, ¿por qué esta cosa dice que es la menor cota superior de A más B? Porque yo estoy diciendo, esta suma, esta cosa corcho que está aquí en medio, es lo que yo quiero llamar supremo, y lo que hice fue, me moví una cantidad aleatoria de distancia hacia la izquierda, ¿sí? Esto fue moverme hacia la izquierda, igual que en el dibujo de arriba, solo que ahora el término es un poquito más grande. ¿Y qué es lo que pasó? Encontré a alguien en el conjunto, como pasa esto, dice A más B y A está en A y B está en B, quiere decir que A más B está en A más B por mayúscula. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir esas dos cosas. Entonces, si vuelven a hacerse un mono, en el fondo, esto dice, aquí está mi cuestión, yo rayé esto es mi conjunto A más B, y aquí está mi supremo, y mi supremo se llama supremo de A más supremo de B. Y de nuevo, me moví un poquito para acá, aquí dice supremo de A más supremo de B, menos un poquitito. ¿Y a quién encontré? A estos tipos de aquí, que se llaman A más B. ¿Ya? Es lo mismo, solo que en este caso lo que yo quería probar era que ese supremo era esta suma. ¿Ok? Ya, avanzamos entonces. Si no, de ahí Profe, es, sí, dime. ¿puede explicar de nuevo lo de es la menor cota superior? ¿Lo que hicimos o la interpretación? Lo último, ¿Lo del dibujito? sí. Ya.
Igual que arriba, el problema es que ahora esto ya quedó muy sucio. A ver, voy a tratar de... Igual que arriba, lo que hay que tener en cuenta aquí es que el conjunto está definido ya no de forma tan abstracta como antes, sino que ahora tengo un conjunto, igual es abstracto porque el A y el B son cualquier cosa, pero me están diciendo, mira, yo agarré dos conjuntos cualquiera y los sumé. Y en esa suma, lo que pasó fue que el supremo también se sumó. ¿Ok? Entonces, hacemos el mono otra vez. Yo tengo, si quieren, un paso previo. Tengo aquí mi conjunto A, por ejemplo, y aquí tengo mi conjunto B. Lo que yo hago es sumarlo para ir al conjunto que me interesa. El conjunto que me interesa me va a dar una cosa que en general es mucho más grande que los conjuntos por separado, ¿ya? Supongamos que esto. ¿Ya? Y acá abajo entonces tengo mi conjunto A más B. Entonces ignoramos ya el dibujo de arriba. Solo yo sé que aquí está el supremo de A y aquí está el supremo de B. Lo que me dice el ejercicio que acabamos de hacer es que cuando yo hago el conjunto suma, este supremo que está aquí, que es el supremo de este conjunto, en verdad se calcula sumando los que yo tenía ya sacados desde antes. ¿Ok? Entonces, tengo este muchacho de aquí que quiero que sea el supremo. Para probar que es la más grande de todas las cotas, entonces lo que yo digo es, me voy a mover un poquito para la izquierda, desde esta marca de aquí. ¿Cuánto vale esa marca? Esto que está aquí. Me muevo desde esa marca para atrás. Y cuando me muevo, da lo mismo cuánto. Ahí me moví a este número. Cuando hice eso, encontré a alguien amarillo. Y como era amarillo, es alguien que está dentro del conjunto, que es más grande que esta cosa. Como yo no dije cuál era el epsilon, dije, no, sirve para cualquiera, entonces eso va a pasar siempre, porque yo no dije cuánto valía explícitamente el epsilon. Y como dije, y como eso va a pasar siempre, entonces siempre voy a encontrar a alguien, así que me mueva lo que me mueva, dejo de ser cota superior cuando me muevo hacia la izquierda. Ya. Y esa es la explicación. Da lo mismo cómo se llame. Da lo mismo cómo se llame. El ejemplo lo digo aquí arriba, por favor. Aquí, bueno, no aquí, más arriba, aquí. Mira. Lo que pasa es que yo no quiero que ocupen la propiedad, yo quiero que aprendan cómo se ocupa el supremo. En el fondo, ese es el tema. Si yo tuviera que este es mi conjunto A, y mi conjunto B es, no sé, para hacerlo más fácil voy a hacer que sea solo el 2, o el 0 y el 2. Ya. Demasiado tarde, Pablo, ya estoy haciendo el ejemplo. No pasa nada, si mejor que sobren ejemplos que falta. Ya, ¿cuál es el supremo de A? ¿Cuánto vale? Tres. Vale 3, perfecto. ¿Y el de B? 2. 2. Ya, acá. Entonces, esto es un poquito más complicado, así que lo vamos a hacer con más cuidado. ¿Cuánto es A más B? A más B sería 1. tomar, sería tomar X en 1, 3 e Y en 0, 2. Lo más fácil para hacer este tipo de cosas es que yo me vaya como a los extremos y diga, ¿qué pasa si ya? Si al 1 le sumo 0, no me muevo. Así que el 1 se va a quedar, porque yo puedo escribir 1 más 0 y va a estar en el conjunto. Si al 3 le sumo 0 también, entonces va a quedarse como todo el pedazo 1, 3, porque a todos yo los puedo escribir cualquiera de aquí, como este más 0, y van a quedarse. ¿Ok? Así que todo esto están.
Y después tengo que revisar cuando le sumo 2. Entonces yo podría al 1 sumarle 2 y al 3 sumarle 2 y todo lo que está entre medio también. ¿Sí? Al 1,5 le puedo sumar 2, bla, bla. Entonces, como que me quedaría el 1,3, porque dijimos que lo puedo escribir como cualquiera de acá más 0, y después me quedarían todos los de aquí más 2. Entonces sería unido a partir en el 1 más 2, que sería 3, y llegar hasta el 5. ¿Ya? Si quieren, la otra forma de verlo es que yo tengo aquí el dibujito, tengo el del 1 al 3, por ejemplo. Entonces, cuando le sumo 0 a toda esta cajita de aquí, cuando le sumo 0 no lo muevo, pero cuando le sumo 2, todo lo desplazo en 2. Entonces, el 1 lo desplazo hasta el 3. Me queda como otro color. Me queda como aquí pegado. Y después el 3 también lo muevo en 2 hasta el 5. Me queda como todo esto. Y de hecho, si se fijan, yo no me había dado cuenta hasta que lo dibujé ahora, quedó pegadito. De hecho, el 3 quedó adentro, entonces toda esta cuestión se convierte en el del 1 al 5. ¿Sí? No fue a propósito, solo quedó así. ¿Ya? Y entonces ahora que ustedes ven este conjunto aquí, este es el conjunto. ¿Cuál es el supremo de este conjunto? El 5. Es el 5. Y además, el 5 tiene la gracia de que justo es el supremo de A más el supremo de B. Profe, pero delante usted lo puso, no sé, por este caso sería 1 más 0, quedaría 1, ¿cierto? Sí. Hizo lo mismo ahora, 1 más 3, 3, Sí. y después... Lo que pasa es que aquí tengo como un intervalo Ah, ya, completo, ya, sí. entonces es un poquito más difícil de hacerlo. Pero la Sí, idea sí. es como, Es que ahora no hizo el mismo paso que delante, que fue como sumando número a número. Ahora lo hizo como diferente. es que en la anterior yo no te puse un intervalo, te puse dos conjuntos que eran numeritos, eran puntitos nomás. Ahora te puse un intervalo y puntitos. Ya, sí, sí, entendí. Pero en el fondo se hace más o menos la misma idea, la idea es sumar los extremos. Y con eso se junta. Ya, sí, es más complicado cuando sumamos vectores, por ejemplo, pero aquí estamos sumando números, así que es más fácil. Ya, y da lo mismo, los conjuntos que ustedes pongan, siempre va a pasar lo mismo, que el supremo de los dos por separado, si lo sumo, me da el supremo de los dos juntos. Ya, y porque eso fue lo que probamos. Arriba, aquí arriba, yo no dije nada de A y B, pues, dije cualquier cosa. Lo único que me importaba era que tuvieran supremo. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué fue lo que quedamos haciendo la clase anterior? Quedamos haciendo que, bueno, mencionamos qué es lo que era el axioma del supremo. Entonces, en la clase anterior, mencionamos el axioma del supremo. ¿Qué es lo que decía el axioma del supremo? Venía a responder una pregunta que de hecho se hicieron ustedes mismos. ¿Todos los conjuntos tienen supremo? Y la respuesta fue no, se tienen que cumplir dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que son esas dos cosas? Dice, sea, de hecho lo voy a escribir con otro color para que quede destacado, sea A, un conjunto de números reales no vacío y acotado superiormente, entonces existe ese número real tal que ese es el supremo de A. Forma fancy de decir cualquier cosa que tenga elementos y que está acotada por arriba tiene supremo. ¿Ya? Así que en el fondo, hay dos casos en los que las cosas no tienen supremo. Que no tenga elementos, que suena un poco obvio, porque ¿cómo va a tener cota o algo por el estilo si el conjunto no tiene elementos? Y la otra es que si el conjunto se me arranca, si se vuelve no acotado, no puede tener cota superior. ¿Sí? Como nada es cota superior, no puede haber supremo. ¿Ok? Pero cualquier cosa que yo tenga que esté acotada, va a tener siempre supremo. Siempre que tenga elementos. Sí, por eso digo cualquier cosa que tenga. Si no tengo, pues no se puede. ¿Ok? Eso dice el axioma del supremo. Entonces, ¿cuál es la gracia la gran gracia que tiene el axioma del supremo? Es que esto permite, entre comillas, rellenar
los números reales, porque lo que les habíamos comentado hasta ahora es que, claro, uno de los números naturales los puede definir fácil, porque son los que sumamos para contar. Después los negativos también se entienden relativamente fácil, porque es como si tú me debes algo, entonces lo puedes simbolizar como un número negativo, en el fondo es como lo opuesto a tener algo, es deber algo. Los racionales son un poquito más enredados, porque son proporciones en el fondo, pero, digamos, por más que sea complicado, sumar fracciones y todo, son entendibles. Lo que pasa es que son los otros números, o si es que hay otros números. Entonces, por ejemplo, si lo recuerdan de Mate 1, en algún momento, cuando estábamos viendo como, por ejemplo, cómo funcionaba la contradicción, no sé, era como de las primeras clases de Mate 1, yo les dije, probemos que el número raíz de 2 es un número irracional, ¿sí? O sea, probemos que no se puede escribir como una fracción. Entonces, agarramos el número y dijimos, ya supongamos que se puede escribir como una fracción, y veamos qué pasa, y llegamos a que se rompía un poco lo que estábamos haciendo, y por lo tanto tenía que ser irracional, que significa que no se puede escribir como fracción. ¿Cuál es el punto? Que yo partí esa demostración diciendo, agarremos el número raíz de 2. Y no les dije quién era raíz de 2. O sea, les dije ya, si ustedes, todo el mundo sabe que existe una cosa, de hecho uno agarra la calculadora, pone raíz de 2 y te da un número y todo. Pero si uno se va así como a las bases de las cosas de matemáticas, se da cuenta que en verdad nada justifica que ese número exista. ¿Sí? Eso como que solo se le ocurrió a alguien que estuviera. ¿Ya? Entonces, el axioma del supremo sirve para decir que todos los números irracionales existen. ¿Ya? Y que como existen, por lo tanto, termina de completar a los números reales. Y eso es lo que les dije en la primera clase, que me termina de hacer la diferencia entre tener las operaciones, que eran los axiomas de cuerpo, tener un orden, que era esto de cómo funcionaba el menor igual. Lo que hacía la diferencia de los números reales con los demás era tener el axioma del supremo, ¿ya? Que es una forma de completar entonces esos espacios que quedan entre números racionales, porque bueno, si también les dije en algún momento que claro, los racionales son una cosa que se llama densos, o sea que en el fondo que yo puedo hacer mucho zoom y siempre voy a encontrar números racionales. El tema es que los irracionales también lo hacen. Entonces si uno está parado mirando siempre racionales, nunca va a ver los irracionales, pero uno sabe que están y que están ahí llenando espacios, ¿ok? Que no son todo lo que existe. Entonces, eh, vamos a recordar esto que le dije, lo vamos a poner aquí como recuerdo. Nosotros probamos que aquel número que resuelve x cuadrado igual a 2, que llamamos raíz de 2, era irracional. O sea que no puede ser fracción. Pero nunca dijimos que existe. ¿Ya? Entonces, de nuevo, partimos suponiendo que existía, o sea, suponiendo que pasaba esto. Así que en verdad nosotros siempre ocupamos que x cuadrado daba 2. Nunca ocupamos al número raíz de 2 como tal. ¿Ya? Y con el axioma supremo sí se puede probar que existe. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esta cuestión? Ya que en el fondo es otro ejercicio de cómo se ocupa el axioma del supremo. Es difícil, así que vayan prestando atención y si algo no lo entiende, me paran al tiro. ¿Ya? No me dejen avanzar si no entiendo. Consideremos... Profe, ¿sí? ¿lo está haciendo por negación o no? No, no estoy haciendo nada de momento. Solamente les dije, vamos a hacer esto. Si voy a usar el examen supremo, sí va a ser muy para echarle para adelante. No, no va a ser ninguna técnica rara. O sea, lo raro va a ser usar el axioma, pero vamos a ir para adelante nomás. ¿Ya? Consideremos el conjunto A igual
a todos los números reales, tales que x cuadrado es menor estricto que 2. ¿Ya? Entonces, ¿sale de la manga? Sí, sale de la manga. Pero ¿cuál es la meta? Ver que el supremo de este conjunto es el número raíz de 2. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a probar son dos cosas. Primero, que esta cosa tiene supremo. Y segundo, que ese supremo, cuando lo elevo al cuadrado, me da 2. O sea, que no me puede dar ni mayor que 2, ni menor que 2. ¿Ok? Esas son las etapas. Entonces, ¿dónde vamos a usar el examen supremo? En ver que esta cosa existe. ¿Ya? Entonces ahí voy a decir, bueno, este conjunto tiene un número que se llama supremo de A, y después vamos a ver que ese número que se llama supremo de A, que es para este conjunto en concreto, cuando lo elevo al cuadrado me da justo 2. ¿Ya? Entonces ahí tengo, existe, y soluciona la ecuación, y por lo tanto esa cosa que llamé raíz de 2, sí existe. ¿Vale? Ese es el proceso. Entonces, veamos primero que tiene supremo. ¿Cómo se ve que tiene supremo entonces? ¿Qué dice el axioma del supremo? Que está aquí arriba. ¿Qué hay que probar para ver que tiene supremo? ¿Hola? ¿Alguien? ¿Alguien me lee lo que está en azul? ¿Cómo, profesor? Si yo quiero probar que este conjunto A tiene supremo, ¿qué tengo que hacer? Que esté acotado. Ajá, ¿y? Y lo que dice mi compañera ahí, de que no es Tiene vacío. vacío. Ah, bueno, no había visto el chat. Bacán. Súper Connie, está bacán. Hay que ver que no es vacío y que es acotado superiormente. Entonces, ¿cuál de las dos se ve más fácil? ¿Que es no vacío o que es acotado superiormente? Que es no vacío, ya. Bueno, veamos entonces. Primero, A es distinto de vacío. ¿Por qué es distinto de vacío? Héctor, ya que tú lo dijiste así con toda la seguridad. ¿Por qué es no vacío? ¿Se te ocurre alguien que esté adentro? Profe, ¿el 2 puede ser o no? El 2, ya. Si el 2 fuera parte de A, tendría que ser que el cuadrado me dé menor que 2. Ah, no, no, no puede. Ya, no sirve el 2. Pero eso no significa que sea vacío. ¿Se te ocurre uno que sí esté? Así a la rápida. El 1. El 1, por ejemplo. 1 está en A. ¿Por qué? Pues 1 al cuadrado es menor que 2. Así que ya, el 1 sirve. Alguien podría haber dicho el 0, también sirve. Alguien podría haber dicho cualquier número más chico que 1, también sirve. ¿Ya? Así que bien. Después, A es acotado superiormente. Ya, esto es un poquito más peludo. ¿Qué es lo que importa? Encontrar alguna cota. Me da lo mismo cuál sea. Lo importante es encontrar alguna. ¿Ok? Entonces, podemos tirar un número medio loco. Por ejemplo, qué sé yo, 10 es cota superior. Ya, ¿por qué? Porque hay que decir por qué. Porque si no, tampoco me sirve mucho. ¿Qué pasa si yo encontrara algún número mayor que 10 en el conjunto? Si X estuviera en A y fuese mayor que 10, tendríamos, o sea, X mayor que 10. ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que define a alguien para estar en A? Que al cuadrado sea menor que 2. ¿Cierto? Esto es lo que está ahí como regla para estar en A. ¿Qué pasa con X cuadrado? Si X es mayor que 10, ¿qué pasa con X cuadrado? No es 2. Claro. No, sí, no tiene por qué ser 2, tiene que ser menor que 2. ¿No está dentro del conjunto?
No está dentro, ya pues, pero ¿cuánto vale x cuadrado? Si x es más grande que 10, ¿cuánto vale x cuadrado? No sé cuánto vale, pero tiren un número más que 10. De hecho, vale más que 10 al cuadrado. Si voy a subir al cuadrado las dos cosas, vale más que 100. Sí, por ejemplo, agarren uno súper fácil. 11. El 11 es mayor que 10. ¿Cuánto vale 11 al cuadrado? 121. Es caleta. Es mucho más que 2. ¿Ya? Entonces, si yo fuese mayor que 10, al cuadrado sería mayor que 100 y por lo tanto no sería menor que 2. Así que eso significaría que no estoy en A. ¿Ok? Entonces, cualquier elemento en A tiene que ser menor que 10 porque si no, no estaría en A. Y como tiene que ser menor que 10, entonces me queda que es acotado. A es acotado. Pues todos sus elementos son menores que 10. ¿Ya? Así que ya, pues tenemos las dos cosas. Hay elementos en A. ¿Qué es lo que no entendiste, Martín? La parte de por qué es acotado. Ya, mira. Si yo tomo una Profe, cosa. Pero te dejo el tiro pronto. ¿O es de lo mismo? sí, ¿puede explicar del punto 2? Sí. Si yo tengo que probar que todas las cosas que viven en A no se pueden pasar de algún número. Un número que no es necesariamente uno chico. Puede ser grande, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Pueden usar cualquier cosa que se les ocurra. No, bueno, no cualquiera. Pero hay varios ejemplos. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, yo lo que tiro así como chamullo es que nadie le va a ganar a 10 de los que están adentro de A. ¿Ok? ¿Por qué no le van a ganar a 10? Porque yo digo que si le llegasen a ganar a 10, lo que va a ocurrir es que cuando lo eleve al cuadrado, porque bueno, que el requisito para pertenecer a A es que al cuadrado sean menores que 2. Entonces yo digo, si yo agarro a alguien que le gana a 10, o sea, si X es mayor que 10, que es esta parte de aquí, y lo elevo al cuadrado, ese X cuadrado va a ser mayor que 100. Y ser mayor que 100 obligatoriamente me dice que no es menor que 2. O sea que cualquier cosa que sea más grande que 10 no puede estar en A, porque el cuadrado es muy grande. ¿Sí? Es demasiado grande si es mayor que 10. ¿Qué es lo que gano con eso? Que yo digo, todos los que están al 10 para adelante, no pueden estar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? En el fondo, que mi conjunto está por acá. Aquí tengo la cuestión, aquí tengo el 10. Yo tengo mi conjunto A por acá. ¿Sí? Yo ni chota idea cuál es. Pero yo digo, si fuesen más grandes que 10, todos estos no pueden estar. Así que yo bloqueé todos los que vienen de aquí para adelante. Ese 10 podría ser 3, sí, podría ser 3. Podría ser 2, de hecho. Puede ser 2, 3, pi, da igual. Lo importante es que yo en este ejemplo dije, todos los que están del 10 para allá, como cuando los elevo al cuadrado me dan mucho más que 2, todos estos quedan bloqueados, no pueden. ¿Y qué pasó con eso? Que yo en el fondo aquí les puse un muro. A todos los números que están en A les puse un muro por arriba. No pueden pasar esa barrera azul. Y como no pueden pasar esa barrera azul, todos los que están aquí tienen que ser menores. O sea que están acotados por arriba. ¿Por qué? Porque hay un muro gigante para adelante. ¿Ya? Esa es la cosa. Lo que dice Javier es cierto. ¿Ya? Otra forma de verlo es que aquí dice x cuadrado menor que 2. Podrían, esto es un poquito más sofisticado, pero ustedes podrían decir, ¿cómo es la función x cuadrado? La función x cuadrado es así, ¿cierto? Y aquí está el 2. Entonces yo puedo decir, aquí hay una barrera. Todos los numeritos que están aquí me sirven porque todo este gráfico me quedó por abajo del 2. ¿Ya? De hecho, yo partí del problema diciendo lo que quiero decir es que el supremo de este conjunto es raíz de 2. Así que en verdad cualquier cosa más grande que raíz de 2 me sirve como cota superior. ¿Ya? Así que ahí yo tengo un spoiler. Yo quiero que esta cosa sea
que su supremo sea raíz de 2. Entonces, si el supremo va a ser raíz de 2, esa es la menor cota superior. Cualquier cosa más grande que raíz de 2 me va a servir como cota. Y una de las explicaciones es esto que les digo. Por ejemplo, yo tomé el 10 y dije, si fuera más grande que 10, no puede estar en el conjunto. Como no puede estar en el conjunto, bloqueé todo lo que está para arriba del 10. Tengo todo ese espacio bloqueado, no puedo pasar, así que ahí está mi cota. ¿Ok? Podría haber dicho 1000, podría haber dicho 1000. Si todo lo que es más grande que 1000 al cuadrado es muchísimo más grande que 1000. Y por lo tanto muchísimo más grande que 2. ¿Ya? Esa es la explicación de esa parte. Entonces, ¿qué es lo que acabo de probar? ¿Qué es? No va, Hernán, ¿iba a hablar? Te caché con el micrófono abierto. Sí, es que no entendí qué tiene que ver lo del 2 con el 10. No, Nada, porque, no es que nada. Pero el requisito para estar en A es ser menor que 2 cuando está ahí al cuadrado. Entonces yo estoy revisando qué es lo que pasa con X cuadrado. Si yo dijera, por ejemplo, 1 es cota superior, es mentira. ¿Por qué? Porque un número mayor que 1 al cuadrado igual puede seguir siendo menor que 2. Por ejemplo, el 1,1 al cuadrado es menor que 2. Entonces yo no podría usar el 1 como cota superior. Para este conjunto en concreto. Ya estamos pensando en este conjunto. Profe, Ujú. entonces, a ver si entendí. En esa recta que tiene hasta abajo donde puso el 10 con azul y el conjunto Ajá. en amarillo, Ujú. si un número al cuadrado es mayor que 10, dejarías, o sea, no, pues claro, un número al cuadrado no podría ser mayor que 10. Eso es, ¿cierto? Claro, pero yo tendría que ocupar otro número para el ejemplo para eso. Pero lo importante, de nuevo, es que tú quieres que el cuadrado no sea más grande que 2. Por eso, por ejemplo, lo que hizo Javier, que podría ser el 3, si yo ocupo el 3, digo, el 3 es cota superior. ¿Por qué? Porque si yo tomo un número más grande que 3, por ejemplo 4, y lo elevo al cuadrado, me va a dar 16, ¿cierto? Y el 16 es más grande que el 2. Y como para estar en A tengo que ser menor que 2 cuando estoy elevado al cuadrado, no me sirve el 4. ¿Cachai? Entonces, ahí en ese caso diría, ningún número mayor que 3 sirve porque al cuadrado me dan mayores que 9. Y el 9 es mayor que el 2. ¿Ya? Por eso es que el 2 importa, pero tengo muchas opciones. Lo importante es bloquearle el paso en algún momento. Ya si queréis lo podemos revisar más rato, pero quiero terminar esto y no sé si lo voy a terminar en 15 minutos. Lo podemos ver al final de la clase si no te queda del todo claro. ¿Dale? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar ahora? Que este número al cuadrado no me da ni más chico que 2, ni más grande que 2. ¿Por qué? Porque yo ya dije, no ha sido acotado superiormente, eso no lo concluyó. Por lo tanto, A tiene supremo, que llamaremos para no andar en random, le vamos a poner solo eso. Entonces, nos queda ver que S al cuadrado justo da 2, ¿ya? Porque lo que yo quiero es que esa cosa que yo quiero que sea mi numerito al cuadrado me dé 2. Entonces lo que vamos a ver es que no puede pasar otra cosa, porque no podemos ver directamente que da 2, pero podemos ver que si da mayor se rompe y si da menor se rompe. Vemos que no puede ocurrir otra cosa. Entonces, primer caso, por ejemplo, si S al cuadrado fuese menor que 2, lo que nos queda es que, así como una idea, podríamos agrandar S y seguir siendo menor que 2. Y esto hay que pensarlo como hacer un zoom. Si yo les digo que al cuadrado, piensen esto, aquí está el 2. Imagínense que el 1 está súper lejos, que de verdad hice extra súper zoom.
y yo les digo, aquí está el S al cuadrado, ¿cuál es la intuición? Que yo podría moverme un poquitito para acá y seguir siendo menor que 2, porque todavía tengo espacio. Acuérdense que la gracia de que diga menor estricto es que yo siempre voy a tener espacio al borde, siempre. Da lo mismo cuánto zoom haga, en algún punto, por más que yo los vea súper pegados, si hago mucho zoom, los voy a tener separados de nuevo. Y si ahí siguen pegados, hago más zoom y los voy a tener siguiendo separados. ¿Ok? Entonces, si yo lo agrandara un poquito, entonces tendríamos, entonces, sería buscar un epsilon mayor que 0. Por eso les digo que uno siempre suele usar el epsilon, por ejemplo, cuando quiere decir cosas chiquititas positivas, tal que S más epsilon al cuadrado me dé menor que 2. ¿Ya? ¿Qué es S más epsilon al cuadrado? Sería S cuadrado más 2S por epsilon más epsilon al cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que podría pasar? Que yo siempre puedo asumir que este epsilon es súper, súper, súper chico. ¿Ya? Entonces podemos suponer que el epsilon es menor que 1 en particular, que eso es lo que me importa, que sea más chico que 1. ¿Por qué? Porque si yo dijera, cuando le sumé 1, me quedé debajo del 2, o supongan que le sumé 2, que el epsilon era 2. Digo, S más 2 al cuadrado me dio menor que 2, era un número enorme el epsilon. Si ahí quedé menor que 2, y yo le quito un poquito para hacerlo más chico que 1, y digo, no sé, pues ahora quiero ser S más un medio en vez de más 2. Si yo más 2 era menor que un número en concreto, cuando le sumo un número más chiquitito, voy a hacer más chico todavía, entonces no me voy a arrancar. Entonces, por eso puedo suponer que es menor que 1. ¿Cuál es la gracia de suponer que es menor que 1? En el fondo, cuando yo elevo un número al cuadrado, que es menor que 1, me queda más chico que el número original. Piensen en que, por ejemplo, un medio al cuadrado, cuando hago ese cálculo, me da un cuarto, que es más chico que 1. Un tercio al cuadrado me da un noveno, que es más chico que un tercio. ¿Ya? Todos los números menores que 1, cuando lo elevo al cuadrado, se achican. ¿Ok? Por eso lo menciono. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que en verdad, yo puedo aquí cambiar este epsilon cuadrado por un número más grande. Podría hacer esto. Toco eso y lo cambio por un número más grande. Entonces mantengo los demás. Y ahora en vez del epsilon cuadrado pongo un número más grande. Así que tengo esto. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Que en el fondo lo hago para poder despejarlo solamente, porque queda más limpio despejarse. Yo quiero que este número de la izquierda sea más chico que 2. Es lo que estoy buscando aquí. Sí, acuérdense que el S más epsilon al cuadrado es el número de la izquierda. Como quiero que sea más chico, y yo tengo algo que sé que es más grande, si yo pongo acá el 2, si yo sé que esto es verdad, yo ya sé que esto de la izquierda es verdad, eso, entonces eso va a implicar, o va a obligarme a que pase esto. ¿Ya? Entonces, yo solo por un tema de poder despejarlo, voy a decir, entonces, si yo impongo o obligo que S cuadrado más 2S epsilon más epsilon sea menor que 2, yo aquí puedo despejar el epsilon, porque de hecho puedo pasar el S cuadrado para el otro lado, por ejemplo, y puedo factorizar el epsilon aquí, así. Yo puedo decir, bueno, el epsilon tiene que ser menor que 2 menos S cuadrado dividido en 2S más 1. Y aquí está mi cosa. Si yo tomo cualquier epsilon más chico que esto, y positivo, puedo hacer esa cosa que me gustaría, agrandarle un chiquitito, pero seguir siendo menor que 2. Entonces, ¿qué es lo que hay que revisar? 2 menos S cuadrado es positivo, porque si paso el S cuadrado para allá, esto era un 2 y me quedo como una S, 2 menos S cuadrado. Si paso esto para el otro lado, es verdad, porque es lo que estamos asumiendo, que S cuadrado es menor que 2. Así que esto es positivo, así que puedo tomar un número positivo. Entonces, si tomo
un epsilon que cumpla esto, entonces S más epsilon al cuadrado va a ser menor que 2. Ya. ¿Y de qué diantre sirve esta cuestión? Si yo hago eso, agrandé el S un poquito, ya, síganme la idea. Yo asumí que S cuadrado es menor que 2, así que lo agrandé un poquitito para seguir siendo menor que 2. Ya que es el dibujo que les hice aquí al principio. Tengo mi S cuadrado aquí, lo quiero agrandar un poquitito, y quiero poner aquí el S más epsilon al cuadrado, y seguir estando por debajo del 2. Toda esta matriz que está entre medio es para ver que se puede, ¿sí? No es tan importante que la entiendan ahora, la pueden revisar después, la podemos repasar la otra clase o se la pueden preguntar al ayudante o lo conversamos en el foro. Pero lo que provee aquí entre medio es que tengo un espacio donde puedo escoger ese pasito para agrandarlo. Lo que está en el dibujo lo verifiqué con calculitos. Puedo agrandarme ese poquito. ¿Y qué pasó? Que entonces encontré un poquito para agrandarme y seguí siendo menor que 2. ¿Cuál es el problema de que haya podido hacer esto? Que ahora S más epsilon, estamos todos de acuerdo que es más grande que S. Porque el epsilon, dijimos, es positivo. ¿Ok? Entonces al S lo agrandé un poquito. ¿Vale? Y S más epsilon al cuadrado es menor que 2. ¿Qué significaba ser menor que 2? En este contexto, si yo tengo un número que se llama en este caso S más epsilon y al cuadrado me daba menor que 2, esto significaba pertenecer Está en Está dentro del conjunto. conjunto, ¿no? que estaba en A, Mm. efectivamente, Sí. lo que dijeron los dos. Entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar? Encontré un número más grande que el supremo adentro del conjunto. Y eso no puede pasar. Eso es una contradicción. Sí, por eso que eso significaba contradicción. Sí, porque en este caso el supremo está dentro del conjunto, ¿cierto? Más que esté dentro del conjunto, que también está dentro del conjunto, pero el supremo puede estar en el conjunto. Acuérdate que el máximo está dentro del conjunto y también es el supremo. Y una consulta, El- ¿por qué dice que está dentro del conjunto si al ser S más E no estaría, o sea, no entiendo por qué una suma, Sí, po, entonces no sabría si que está dentro del conjunto o no, ese, porque es como decir que, no sé, pues si del 1 al 3 hay un conjunto, pero 2 más 3 también está dentro del conjunto, pero más grande ya, que el supremo. ese Entonces eso no entiendo. es justamente el problema, pues, por eso es una contradicción. Está bien que te haga ruido, porque eso es lo que está mal, pues. Por eso lo hicimos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Yo dije, si el S al cuadrado fuese más chico que 2, a mí me queda espacio para jugar. ¿Ya? Que fue el dibujito este de decir esto. Tengo acá el conjunto, tengo acá el 2. O sea, en verdad no es el conjunto. Estoy puro bueno. Tengo acá el S cuadrado. Y acá tengo el 2. ¿Ok? Lo que yo estoy diciendo es que lo que de verdad debería pasar es que el S cuadrado me dé 2. Justo. Entonces lo que estoy diciendo es como no puedo probarlo directamente, voy a ver qué pasa cuando soy más chico y después voy a ver qué pasa cuando soy más grande. Cuando soy más chico, lo que pasa es que intuitivamente me queda espacio para adelante. Y lo que yo probé con estas matracas de entremedio es que efectivamente tengo espacio para yo pararme aquí y seguir siendo menor que 2. Eso fue lo que hice. Como que puedo avanzar un poquitito. ¿Ok? Como yo avancé, creé un número más grande que el supremo. Este es más grande que el supremo. Y efectivamente, intuitivamente a mí me sale la idea de que yo no debería poder ser más grande que el supremo y estar adentro del conjunto. Pero yo probé aquí que ese número al cuadrado es menor que 2.
Y ser menor que 2 significa estar en el conjunto. Entonces lo que provee es que tengo un número más grande que el supremo que está en el conjunto. ¿Ya? Entonces provee que hay un número dentro de A que es más grande que el supremo. Pero ¿cuál es el problema? Que el supremo es una cota superior. O sea que yo, dentro del conjunto, no me puedo pasar del supremo. Y por lo tanto, toda esta cuestión que hice está mala. Porque yo no debería poder, desde dentro del conjunto, pasar el supremo. ¿Ok? ¿Qué es lo que me estabas reclamando tú? Reclamando entre comillas, como que ¿por qué pasa eso? Efectivamente, no puede pasar. No puedo ser más grande que el supremo y estar dentro del conjunto. Y por eso es una contradicción. Esa es la contradicción. Lo que no puede pasar. Ah, ya. Entonces usted está haciendo como lo que nos enseñó en el primer semestre de, Yes. lo En de este caso, contradicciones. en este caso estoy haciendo la contradicción. Entonces, Ya, vale. ¿cuál fue el primer paso que yo asumí? Esto. S cuadrado menor que 2. Entonces, así que no puede ser que S cuadrado sea menor que 2. Entonces ya descarté un caso. No puedo ser más chico al cuadrado. No lo vamos a hacer ahora porque ya estamos en la hora, pero lo que nos falta es ver que al cuadrado tampoco puedo ser mayor. ¿Y por qué? Como para que se vayan con la idea, es que si yo fuese mayor, va a pasar una cosa similar. Voy a tener aquí el S cuadrado, ahora a la derecha del 2, y lo que yo voy a poder hacer es moverme a la izquierda y seguir siendo mayor que 2. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Que yo voy a tener una cota del conjunto que es más chica que el supremo. Y el supremo no puede, no hay nadie, ninguna cota superior más chica que el supremo. ¿Ya? Esto es para otra cosa. ¿Vale? Entonces la misma idea. Por un lado, si soy menor que 2, entonces cuando me corro para la derecha, sigo siendo menor que 2. Y por lo tanto, rompí el hecho de ser cota, así que está malo. Y cuando yo digo, soy mayor que 2, lo que digo es, me muevo un poquito para la izquierda y sigo siendo cota. O sea, lo que te estoy rompiendo a ti como supremo es el hecho de ser la menor cota superior, porque yo soy menor que tú y sigo siendo cota superior. ¿Cachai? Y por eso es, falla ser menor, falla ser mayor, y por lo tanto no me queda más alternativa que ser justo al cuadrado 2, y por lo tanto digo, este número que yo dije, que es raíz de 2, existe. Eso. ¿Alguien había abierto el micrófono? Supongo que iba a preguntar. No sé si se arrepintió. Todo de nuevo a la casa. Sí, vamos a hacer un mini repaso. Thank you, Martina. Y probablemente, no sé si pedirle al Felipe que lo haga, pero ahí lo vamos a conversar con él. Ya, así lo que les pido para la clase siguiente es que hayan mirado esta parte de nuevo, ¿sí? No necesariamente del video, porque lo que rayaran o de la misma pizarra lo hayan mirado de nuevo como para que lo tengan un poquito más fresco. Pero hoy no lo miren, mírenlo mañana, ¿no? Como para que dejen reposar la idea en la cabeza. ¿Ok? Ya, nos vemos entonces, que estén bien. El jueves igual va a ser así la clase, virtual. Ya, y espero que el jueves sepamos cómo le vamos a hacer para anotarse para el martes. ¿Ok?